Bueno, muchísimas gracias, buenas noches, gracias por estar en su programa En Todas y Algo Más a través de la frecuencia actual 107.1 FM, por supuesto a través de las cámaras acá de Sky y también a través del Facebook Live. Esta noche con un programa internacional completamente. Queremos primero saludar a nuestro compañero Bernie Solís, que continúa pues en cuarentena y esta noche no nos acompaña, y también a nuestro compañero Cabito allá en los controles. Cabito, buenas noches y pues gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Helen, buenas noches a los dos licenciados que tenemos hoy de invitados con temas interesantísimos para toda la población que estamos ahorita con esto de la pandemia y en casa. Vamos a saludar por supuesto a nuestros invitados especiales. Primero por supuesto al magistrado don Jesús Martínez Garnelo desde Acapulco, México, que tuvo que correr un poquito esta noche para estar con nosotros. Magistrado, buenas noches. Gracias por su amabilidad de atendernos desde su casa allá en Acapulco y bienvenido como siempre a nuestro programa. Los extrañamos mucho porque hace un año estuvo usted en Costa Rica y pues ya hacía falta que regresara nuevamente, pero por la pandemia pues estamos con las fronteras todavía cerradas hasta pues ya se espera a partir de mañana. Buenas noches. Hola Helen, buenas noches, un saludo muy cariñoso y sobre todo participando con ustedes con todo mi cariño y mi amor y mi respeto, y un abrazo a nuestro queridísimo amigo el doctor Rafael. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Don Rafa, gracias también por estar pues esta noche con nosotros. Muchas gracias, buenas noches, un abrazo fraterno al maestro Jesús Martínez desde Costa Rica y para México, y sabemos que ese abrazo abarca a todos nuestros amigos por allá en ese hermoso país al que anhelamos poder estar prontamente, don Jesús. Gracias por aceptar la invitación de Helen y esperamos poder compartir en esta hora con todos los radioescuchas y las personas que nos siguen en las redes sociales en el Facebook Live. Don Rafa, tal vez para arrancar la entrevista de esta noche, bueno, realmente la pandemia ha venido a cambiar, podemos decir, la estructura de todas las cosas, y en términos generales también viene a cambiar la estructura de cómo se hacen en este momento los juicios en los diferentes tribunales en nuestro país, en Costa Rica. Hay una presa que sabemos que al igual que la Caja Costarricense del Seguro Social hay una gran lista de espera y demás, y bueno, en este momento podemos decir que hay una preocupación de los abogados, de los magistrados y en términos generales de mucha gente con respecto a este aspecto de muchos casos que en este momento estarán haciendo cada vez más cola. Ciertamente, Helen, la pandemia ha paralizado en algunos países de manera total y en otros de manera parcial uno de los pilares sobre los que se fundamenta todo Estado social y democrático de derecho, y es el Poder Judicial. Y la parálisis, Helen, don Jesús, no va a dejarnos mentir, de la Administración de Justicia impide el acceso de los ciudadanos a esta, agravando por momentos su futuro y el de la sociedad en su conjunto. Mucho se está hablando hoy día de la manera en que tenemos que adaptarnos a estos tiempos de pandemia. Nuestra vida completa está regida por nuevas formas de interrelación que nos desafían a ser creativos, a ser ingeniosos, a ser inteligentes para aprovechar al máximo nuestras capacidades. Y de esto no ha escapado la Administración de Justicia. Nos tomaron con la pandemia en una época en que la mayoría de los países latinoamericanos venían con el avance de los juicios y de los procesos orales, ayudado a que ciertamente esta paralización que se dio no fuera total, y ha permitido la apertura en algunos países como Costa Rica. Sé que en México ha estado pasando, en Perú, en el Uruguay, en Paraguay, muchas situaciones de estas, pero me quedo con una reflexión para que don Jesús nos indique cómo han hecho en México con la justicia y la pandemia. Ya lo dijo Albert Camus en el libro La peste: lo que es cierto para todos los males del mundo también es cierto para la peste. Ayudó a los hombres a elevarse por encima de sí mismos, y efectivamente
tenemos que ver esta situación que tenemos como una oportunidad para que la Administración de Justicia pueda, inclusive después de esta pandemia, estar en un proceso en donde la digitalización, los procesos virtuales nos permitan hacer un sistema de justicia tal vez un poco menos costoso, más ágil y más rápido. Don Jesús, realmente me imagino que la situación de su país allá en México no escapa a una realidad que es básicamente de América Latina. Efectivamente, Helen, mira, vivir estos momentos en este siglo XX, en lo particular a mí me ubican y me hacen una especie de reflexión introspectiva bajo los enfoques inminentemente de un derecho hebreo y de un derecho romano. Los grandes tribunos, cuando existían enfermedades o pestes, incluso en la época de la tan terrible enfermedad de la lepra, los grandes tribunos hacían justicia a distancia. Por eso yo he dicho, y obviamente muchos que me han escuchado no me dejarán mentir, que hay un mito en la parte de los juicios orales. Los juicios orales como tal en el mundo no existen. Existe un procesamiento que hoy le han llamado con argumentaciones y una serie de tecnicismos muy especiales. Hay etapas procesales en donde la palabra y el verbo y las reglas del proceso, al estilo formulario del derecho romano, es exactamente lo mismo. Pero bueno, se nos vino obviamente este gran problema mundial, y lo que ha ocurrido hace unos 8 o 10 días, estuve en una conversación, en un conversatorio con maestros italianos y españoles, y nos dábamos a la tarea de hacer esta reflexión desde dos ángulos muy elementales. El ángulo interno, es decir, los entes procesales que estamos dentro manejando la administración de justicia, y los que están fuera. Los que estamos dentro pues, son los órganos estructurales que de alguna u otra manera también estamos padeciendo la parte o la praxis formal de ese esquema deontológico obligado constitucionalmente para hacer justicia. Pero también viene la parte externa, ya lo decía Rafa, los abogados, los justiciables, la sociedad, los actores, los demandados, los imputados, etc. John Austin, uno de los grandes filósofos alemanes, o Joseph Ratzinger, decían que entre la gran problemática, cuando no se puede tener esa accesibilidad a la justicia, se deben de buscar mecanismos alternos. Comento esto por la experiencia que viví cuando fui presidente del Tribunal Superior de Justicia, lo que en España se llama justicia provincial. Creamos un eje rector de trabajo donde yo marcaba ya la pauta en el 2011 de crear una plataforma de profesionalización digitalizada desde el intendente hasta el propio magistrado y ministro. 2011. Hoy lo que requerimos, y conste que en los plenos ordinarios en los que he participado, ya propuse algo muy elemental manejando esta parte de los hombres cultos alemanes, en el esquema del qué hacer para que no se vea interrumpida esta facultad constitucional de hacer justicia. Porque bueno, remontándonos un tanto cuanto a la parte del interés del Estado, tal y como se ha dicho, de un Estado de Derecho democrático, yo agregaría de carácter legalista y garantista, inminentemente entra una especie de parteaguas, porque nuestra propia Constitución en México, y así lo he dicho, se irrumpe este acceso a la justicia, pues cuando hay una declaratoria de guerra, cuando hoy un país está en estado de sitio, cuando hay desaparición de poderes, como regla de excepción constitucional. Y si manejamos la parte comparativa con el derecho hebreo y romano, cuando hay problemas de enfermedades o pestes. Pero, ¿qué hacer? Esa es la pregunta, el qué hacer. En mis participaciones internacionales he dicho que las audiencias que hoy debemos de llevar deben de ser audiencias como las que se están practicando en asuntos delicados, no delicados o simple y sencillamente lo que se le haya denominado clásicamente como juicio en línea. Yo le llamaría plataforma de judicialización procesal
para no romper con los principios de corte procesal. Esto es lo que tenemos que hacer, una plataforma. Ya en nuestro país tenemos audiencias, principalmente de un personaje que obviamente llegó de España, ya tuvo las primeras audiencias, y las audiencias, no el juicio oral, las audiencias se llevan a cabo de acuerdo a la naturaleza, condiciones del personaje, de la acción delictiva y sobre todo de la comunión que se da entre los órganos o entes procesales, del que acusa, del que defiende y del que obviamente va a administrar justicia. En términos generales, mi querida Helen, yo en esta intervención diría que realmente no debemos ver el problema o no debemos ubicar el problema de administrar justicia, porque ya Hart señalaba, hoy los poderes judiciales como tal están en una etapa de extinción para entrar en lo que se llama sistemas de justicia. Si no adoptamos un sistema de justicia con la plataforma de lo que se llama judicialización digitalizada, o bueno, juicios en línea, debemos de tener una plataforma con protocolos. Este es el gran problema que no ha ocurrido ni siquiera en Italia. Y eso es lo que he sugerido. Estoy trabajando ya sobre algunas consideraciones técnicas al respecto, y créanme que me ha ido muy bien en mis comentarios, porque todo lo queremos ver desde la parte de la mecánica práctica. Es decir, yo quiero estar en presencia del juez y del magistrado, yo quiero desahogar mis audiencias, incluso desde mi propio despacho. El problema es, primero, creo que hay varios problemas, pero el más importante, el de carácter legislativo. No hay necesidad de reformar todas las leyes, hay que hacer un adendo en donde se maneje un transitorio y abra una compuerta para crear esta plataforma con el carácter de una digitalización, y si me permiten, con eso concluiré mi participación, con reglas mínimas de corte procesal. Tenemos que arrancar como se ha arrancado en el mundo, y yo les repito, en México, en los tribunales provinciales y obviamente en materia federal, así se ha dado, obviamente, con algunas deficiencias, con algunos detalles, con algunos errores. Y todavía agregaría algo. Atención, las audiencias visuales vía red, cuando existe un problema de comunicación, como el que nosotros antes de entrar al aire teníamos, se debe de suspender la audiencia y no debe haber violaciones a ningún tipo de principio con características especiales. Pero bueno, es un tema verdaderamente en lo personal apasionante, manejando un poquito el derecho comparado. Don Rafa, yo diría que es un tema un poco polémico, porque qué complicado para las partes tener este tipo de audiencias o de juicios que sean de forma virtual, sobre todo porque les voy a poner a ustedes la pelota del otro lado. Uno a veces se pone a pensar que la decisión de un juez o de un magistrado para tomar una decisión implica no solamente las pruebas que se presenten en ambas partes, sino que hay una parte psicológica de carácter conductual de la persona en el juicio. Y vamos a poner ejemplos para que la gente pues pueda entender un poco más claro. Si estamos hablando de una persona que se le está acusando, por ejemplo, de violación o de haber matado a una persona, obviamente dentro de las cosas que el juez o el magistrado analizará será su conducta, su comportamiento, si esta persona suda, si esta persona cómo habla, si esta persona se traba cuando le hacen las preguntas, qué tipo de comportamiento tiene la persona cuando es confrontado por la defensa o cuando es confrontado por la otra parte, cómo se comporta. O sea, implica una serie de cosas, porque recordemos que la justicia, magistrado y don Rafa, no se puede ver únicamente basado en las pruebas. La justicia está relacionado con algo que es más integral. Don Rafa, ¿usted qué opina? Mire, don Jesús, oiga lo que nos está diciendo Helen. Los problemas que la comunidad jurídica y en especial los operadores del derecho en el área penal están diciendo que los juicios virtuales tienen problemas con los derechos que tienen
los imputados por la violación al principio de inmediación. Esto que hizo Helen al decir de que el juez tiene que tener a la persona para ver la actitud, cómo se comporta esta persona, cómo son sus gestos, cómo son sus movimientos, qué hay, es lo que se ve con lo que Helen llamamos nosotros los operadores del derecho, la inmediación, la inmediatez que tiene el juez con la persona. Pero no solamente en esto, en Costa Rica hemos entrado en un conflicto en saber si efectivamente hay una violación al derecho de defensa, porque tenemos a los imputados por allá, lejos del abogado, en una cámara, y se supone que el abogado tiene que tener comunicación directa con su cliente, y a veces se impide esta situación. Entonces, la justicia, Helen, no solamente el área penal, la justicia tiene una serie de áreas en donde con probabilidad habrán algunas ramas del derecho, como el de familia, como el laboral, como el civil, como el agrario, que nos permiten mediación. No es tanto el problema como en la parte penal. Yo particularmente creo que podemos solventar todo este tipo de problemas si generamos una justicia virtual hecha a la medida para los procesos penales que nosotros requerimos. El problema es que los procesos virtuales, Helen, se han creado bajo la existencia de plataformas que han existido. El Zoom, el Teams, son situaciones que se dieron no para realizar juicios, se dieron para que se dieran conferencias, para que se comunicara a la gente, y hoy día con estas situaciones las estamos utilizando precisamente para hacer lo que no se haga. Cuando se haga un programa o un medio de estos a la medida de lo que es la necesidad del proceso judicial, pues probablemente vamos a tener mejores resultados y menos conflictos con los operadores del derecho. Pero no podemos, Helen, cerrar los ojos a la realidad. La evolución de la sociedad, temporales. Esto es parte de lo que se quiere con esta digitalización, porque hoy la auténtica limitación no es el acceso a los medios en línea, tan popularizados en todos los órdenes gracias a la tecnología móvil y a las apps, sino la inexistencia de dicho acceso, obligando a los ciudadanos a costosos desplazamientos y largas esperas en despachos y dependencias judiciales. Eso es lo que está haciendo caro el acceso a la justicia. Con la justicia virtual, probablemente ya esta barrera la vamos a eliminar y ya tenemos la posibilidad ciertamente de no tener que trasladarnos los abogados a una parte del país. Imaginémonos a México, que es un país bastante grande, y en donde nosotros para trasladarnos de un estado a otro, pues a veces tenemos que tardar 200, 300, 400 kilómetros, irnos un día. En Costa Rica es pequeñito y aquí no tenemos ese problema, pero la justicia virtual acorta las distancias, acorta los tiempos y genera esa posibilidad. Entonces lo que tenemos que hacer, si queremos que haya una justicia virtual, que esta justicia virtual sea accesible para todos, porque si le damos esa accesibilidad a todos en general, a los operadores y principalmente a quienes están pidiendo justicia, probablemente esa brecha que tenemos entre los que creen en esta justicia y los que no la creen sea un poco más flexible y sea un poco más atendida. Pero sí tenemos que mejorar lo que tenemos ahora y no tenemos que cerrar los ojos a esta realidad que hoy tenemos. La pandemia nos trajo a los operadores del derecho y trajo a los jueces a variar eso, y creo que vamos a tener que hacer un impasse, quedarnos y ver qué bueno de todo esto surgió, porque aquí en Costa Rica efectivamente ya tenemos juicios virtuales en materia penal, en materia laboral, en materia de familia, en materia agraria, en materia contenciosa, y han tenido buenos resultados. Bueno, don Jesús, creo que lo que está diciendo don Rafa es muy atinado. Obviamente lo que usted mencionaba, el que existan aplicaciones, llamaríamos, o plataformas tecnológicas virtuales que sean aptas y apropiadas para realizar los juicios sería lo ideal, porque en este momento el utilizar las plataformas a nivel mundial, como lo decía él, aplicaciones como el Zoom, como esta que estamos utilizando, el Skype o el WhatsApp, que han sido con un gran pegue a nivel mundial y que por hoy son utilizadas por millones de personas en el mundo, no es la solución
para algo donde se supone que el afectado debe tener una comunicación directa con su abogado defensor, y lo que conversábamos y hablábamos anteriormente de la parte psicológica de los jueces, de su comportamiento en términos generales, del lenguaje corporal y demás, que realmente la justicia, y yo siempre he sido muy clara en señalar, yo la justicia la comparo casi con un doctor que está viendo un paciente, solo que bajo otro contexto, y el porqué, la importancia de ese contacto más cercano de tanto una parte como la otra. Bueno, primero yo creo que a la mejor me fui muy rápido en mis comentarios. Dije, estamos en regla de excepción. No hay que esto va a pasar. Fíjense lo que ocurrió en mi país. En el 2008 se crea un esquema de boom de los juicios orales y nos dan 8 años para prepararnos. Se nos olvidó el sistema policiológico, se nos olvidó el sistema fiscal, cómo preparar a nuestros ministerios públicos. Y se nos vino el tiempo encima y entró en vigencia el procesamiento. Yo nunca hablo de juicio oral, ni menos de justicia virtual. Hablo de un procesamiento de audiencias con reglas. Lo que usted señala muy atinadamente, Helen, y se lo aplaudo, es exactamente la mecánica de la acción del interactuar en esa audiencia. Por eso se habla de un principio de publicidad, por eso se habla de un principio de mediación. Pero manejo el ejemplo de mi país porque qué cosa tan rara. Creamos un código nacional y no tenemos el código de reglas. Es increíble lo que ocurrió en mi país. Es decir, primero busco la forma de cómo sujetarte y no busco la forma de regular las acciones de carácter conductual y delictivo. Por un lado, vámonos también por partes. Las acciones y las audiencias a las que te referías, mi querida Helen, ya son de una etapa definitoria, una etapa definitiva en juicio oral. En una etapa preliminar, en una audiencia preliminar, yo les he dicho y lo he comentado públicamente, muchos de mis jueces que aquí llamamos de control, que no controlan nada, deben ser jueces de legalidad. Es increíble que en las audiencias, yo no sé si tienen ese don divino de la percepción de captar toda la descripción del hecho. No toman nota. ¿Cómo perciben en una audiencia preliminar la supuesta teoría del caso con una imputación inicial? Entonces, ahí, en lo particular, a mí como juez, a mí no me interesa si se está riendo el acusado o el defensor. Me interesa en la etapa de oralidad, ya en la última etapa del desahogo, valoración y evaluación formativa bajo las técnicas de la acción oferente a la prueba, de cómo debemos estar desahogando esto. Pero además hay algo muy elemental. Si creemos que esto va a pasar de moda, no va a pasar. Y cuando yo establezco la condición de una plataforma, no hablo de los sistemas de digitalización, no, hablo de la plataforma de procesamiento. Yo nunca escribí sobre juicio oral, hablé de derecho procesal penal y le quité lo de acusatorio y le quité lo de adversarial. Es una falacia. Nos hemos metido de una serie de eufemismos terribles. Y algo que voy a comentar elementalmente para, evidentemente, intercambiar más puntos de vista. Joseph Raz, hace aproximadamente 100 años, dijo: ¿qué justicia tenemos? Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de la parte operativa, de los entes procesales. ¿Qué justicia queremos? ¿Y qué justicia vamos a lograr? Este es el reto. Este es el reto. Y les quiero comentar también algo muy especial. Muchísimos de mis compañeros, jueces, magistrados, no les agrada estar en una pantalla. Yo en lo particular no me gustaba dar una charla. Hoy, en estos 4 meses, aparte de que ya escribí 4 libros, porque me dediqué a escribirlos y no perdí el tiempo, he dado como 25 o 35 conferencias y no me agrada, pero me emociono y me motivo que por lo menos mi inquietud y mi manejo de manos los motive también a los que están del otro lado. Pero el hacer justicia al estilo de Ulpiano,
del Justitia constant perpetua voluntuam, iusum quique trivendi, está en chino. Este es un reto maravilloso y sobre todo felicito a don Rafa y la felicito, Helen, porque estamos hablando de un planteamiento con experiencias que estamos viviendo. En México, por lo menos, los procedimientos de los divorcios voluntarios, en 6 días se están divorciando las personas ahora mismo. No hay problema en materia familiar, en materia mercantil incluso, o civil o laboral. El tema es en materia penal. Sí, pero por ejemplo, yo pongo el ejemplo de mi país. Tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales que rigen una serie de principios. Esos principios ahorita no tienen aplicabilidad, repito, por mandato constitucional, porque están las reglas de excepción. Y no hay sentencias. Todavía no estamos manejando en este protocolo que estoy pidiendo, estoy indicando, el manejo de audiencias para la deliberación de sentencia. No. Estamos en las audiencias preliminares. Bueno, nos vamos a ir a la pausa comercial y al regresar, don Rafa, yo quiero que usted nos responda también esta parte que es un poco polémica. Don Jesús nos está diciendo que esto es algo temporal, o sea, estamos viviendo un hecho histórico a nivel mundial, pero ¿será que las audiencias podrían hacernos ahorrar platita y acortar un poco la distancia y agilizar los procesos de esas colas? Nos vamos a ir a la pausa y ya usted me va a dar esa opinión, ya regresamos. Bueno, gracias a ustedes por continuar en nuestro programa. Esta noche estamos con el magistrado don Jesús Martínez Garnelo desde Acapulco, México, y el licenciado don Rafael Rodríguez desde Costa Rica. Don Rafa, curiosamente le hacía yo a usted una pregunta ahí un poco polémica, en el sentido de que será conveniente que después de la pandemia que pase esto, que nos va a dejar una gran enseñanza a nivel mundial, se podrán seguir utilizando los juicios de esta manera. Helen, mire, con la pandemia se está poniendo a prueba una vez más nuestra capacidad para encontrar herramientas tecnológicas acordes para adecuar y asegurar y materializar, decimos nosotros, la garantía constitucional que tiene la sociedad a la tutela judicial efectiva de sus derechos. Yo estoy casi seguro, Helen, que en este tiempo de crisis es una oportunidad y así tenemos que verla. Algunos de los aspectos de nuestro trabajo cambiaron, me animo a decir que para siempre, y está bien que así sea. Necesitamos de estos nuevos instrumentos para mejorar nuestro trabajo, para mejorar nuestra justicia y para hacer los procesos más ágiles. En definitiva, Helen, aquí vamos a una modernización inaplazable que pasa por cierta transformación con simplificación, reducción de plazos y costos, accesibilidad por medios digitales sin perder de vista la calidad del resultado, porque eso es lo que se requiere, no solamente agilizar, sino tener un buen resultado. Y esto conlleva a abrir la mente de todos los operadores jurídicos para repensar el sistema, como nos lo dice don Jesús, con el objeto de que se respondan las necesidades de hoy y de esta nueva normalidad en una sociedad que está constantemente en transformación. Aquí la pregunta ya no es hoy sí o no a la digitalización, sino cuándo estamos dispuestos a introducirla y cómo la vamos a introducir. Y don Jesús está siendo claro en decir, no es con qué medios tecnológicos, sino con qué medios legales vamos a introducir esta digitalización. Exactamente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, escuchar y hacer esta interacción, tuve el privilegio, viene a mi mente, que hace algunos ayeres conocí al maestro Alessandro Barat, el padre de la criminología crítica, y él hacía referencia que en algunas épocas prácticamente cíclicas hay acciones involutivas y evolutivas en materias de justicia. Y este periodo que estamos viviendo es prácticamente, fue tan promisorio para el maestro Alessandro. Cuando yo iba por él al aeropuerto, platicábamos, él con su poco italiano y yo obviamente, digo poco español y yo poco italiano en aquella época, bueno, pero platicábamos amenamente.
Y él señalaba algo que me voy a permitir señalarlo haciendo una adición. Él decía que en su país, principalmente cerca de donde él nació, cerca de Florencia, se había creado el mito de regular todo tipo de conductas que él por primera vez llamó el folclorismo normativo para regular conductas penales. Hoy yo le agregaría a mi querido maestro Alessandro que aparte de esto, el gran mito que se ha comentado principalmente para el sistema penal es exactamente de combatir a la delincuencia, de los procesamientos digitalizados rápidos e ixofactos. Sí, pero vamos iniciando, nos agrade o no nos agrade, y aprendiendo todos de este nuevo esquema al que evidentemente yo he tratado de alguna manera de explicarlo de manera muy práctica, que realmente tiene sus aristas como tal, que tendrá una realidad en el mañana, es verdad, y que ya no nos vamos a alejar prácticamente de este tipo de audiencias, tomando en cuenta también algo muy importante. El derecho informático, por lo menos hace 20 años, se convirtió en una fuente formal del derecho, igual que la ley, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho. Entonces, estamos en el camino correcto, pero también con humildad hay que decir, vamos a seguir aprendiendo. La parte hegemónica, cuando yo señalaba de qué justicia tenemos, qué justicia queremos y qué justicia podemos, es esta por el momento. Y obviamente la alta profesionalización matizada de humanismo es elemental, tanto para el que defiende como para el que acusa. Cuanto más, cuanto menos, punto menos, qué importante para los juzgadores. Entonces eso es un verdadero reto, Helen, que es cierto, hay una serie de beneficios en cuanto a cortar tiempos, en donde incluso va a haber un ahorro en muchas cuestiones, sí, pero ahora apenas estamos en el inicio de algo muy elemental. Ojalá cuando salga mi libro sobre las plataformas procesales, pues todavía tenga vigencia. Y si no, de todas maneras fue un ejercicio, porque de alguna forma somos inquietos y obviamente cuando nos hacen la invitación, como en este caso, y tengo el grato momento de intercambiar puntos de vista con el doctor Rafael, pues siempre es motivante, ¿no? Y además esta interacción también como que ayuda un poco a sanear la situación de que en todos los países estamos atravesando, desde Italia y España hasta toda Latinoamérica. Entonces, es un paliativo, entre comillas, porque también hay que ponernos del lado de las víctimas y hay que ponernos del lado, en materia penal, de los procesados o privados de su libertad. Qué interesante ese comentario final, don Rafa, que hace don Jesús. Esa parte fundamental del derecho que tiene que ver con lo que usted escribió en su último libro que vino a Costa Rica, El principio de la inocencia. Está muy relacionado. Sí, don Rafa, porque al final de cuentas, un juicio virtual o personal podría hacer la diferencia. Y yo les voy a contar a ustedes un breve caso que me pasó a mí, algo muy sencillo, un accidente de tránsito muy normal y corriente. En el primer juicio que se presentó, nos dieron un empate. Y yo en el fondo decía, ¿por qué si yo no fui la persona responsable del accidente? Sin embargo, yo tenía una desventaja, que yo venía saliendo de un alto. Entonces, cuando el tráfico llegó, todo el mundo me estaba echando la culpa a mí porque yo venía magistrado saliendo de un alto. Entonces el muchacho que chocó conmigo dijo, ella se brincó el alto. Sin embargo, cuando se anula el primer juicio, vamos al segundo juicio. Y usted sabe que, bueno, en Costa Rica todavía se utilizan el croquis, los carritos, etcétera, y todo lo demás. Cuando se celebró el segundo juicio, casualmente, en 2 preguntas que mi abogado, por recomendación mía, le hizo al muchacho, logramos ganar el juicio. Y entonces la jueza le pregunta,
explíqueme con el carrito a qué velocidad venía usted en esta intersección. Y el muchacho dice a 70 kilómetros por hora. Y ahí, y a cuántos metros la vio a ella. Ah, no, yo la vi a 10 metros. Eso fue suficiente para que yo ganara el juicio. ¿Por qué? Porque era una intersección en todos los sentidos donde ahí se tenía que circular a 20 kilómetros por hora o a 30 máximo, lo cual al final él por conducción temeraria perdió el juicio. Entonces, don Rafa, qué curioso, hasta este tipo de cosas tan pequeñas son fundamentales hasta en este debate que tenemos esta noche. Helen, el COVID-19 ha roto muchos prejuicios y creo que en materia de procesos y en materia judicial han roto más todavía. Sin embargo, hemos podido constatar en algunos países la viabilidad de celebrar juicios en línea, audiencias públicas y declaraciones por videoconferencia, que ya lo teníamos, acompañados de gestión procesal remota. Nos deberíamos preguntar más bien si todavía tiene sentido estar presentes todos en un lugar para resolver los problemas cuando tenemos la posibilidad de hacer esto de manera virtual. No cabe duda que la implantación de tantos cambios de manera precipitada, que es lo que nos trajo precisamente la pandemia, y con tan alto grado de improvisación para muchos países, porque algunos países ya teníamos esa plataforma, pone a prueba muchos resortes y algunos recursos adolecen de vulnerabilidades manifiestas. Esto lo hemos tenido, pero también ponen de relieve ventajas incuestionables, Helen, que hemos hablado en términos de facilidad, de accesibilidad, de rapidez y ahorro de muchos desplazamientos que se dan no solamente para los abogados, sino para las partes. Y entonces existe, y por eso yo digo de que esa posibilidad de que el juez tenga esa inmediación virtual puede ser posible. Ahorita en los procesos laborales que nosotros estamos llevando, tenemos que tener, mire, ya yo hago el juicio, tengo a los testigos en mi oficina y le tengo una oficina a esos testigos adecuada para que ellos brinden su testimonio desde mi oficina, y lo que el juez nos pide a nosotros es tener el testigo de tal manera que él tenga control de que la oficina está solo, de que él tiene sus manos libres, de que nadie está generándole alguna información inadecuada, y el juez le puede permitir haga ciertos gestos, diga, vea, y esto se puede hacer. Sin embargo, aquí vamos a tener que aprender los operadores del derecho y estar bajo el principio de la buena fe procesal y de la lealtad procesal, porque esto se va a prestar también a echa la ley, echa la trampa, que alguien crea una oficinita ahí con alguna situación para estar pasando información, y aquí es una situación de la lealtad y de la buena fe procesal que tengan las partes para hacer que esta justicia virtual, que la queremos ágil para todos, pueda también ser una justicia accesible, pronta y cumplida, tal cual todos queremos que se dé. Pero no tenemos que alejarnos de esta realidad que hoy día tenemos, Helen, con estas posibilidades, a pesar de que yo todavía creo que un juicio penal sin inmediación, sin tener a mi representado a la par, sin que el juez lo esté viendo, hacer un interrogatorio directamente a ese testigo para ver qué reacción tuvo, no solamente el testigo, sino ver la reacción que tuvo el fiscal a la respuesta que dio ese testigo, es lo más rico. Pero yo creo que vamos a una situación, acabamos de tener la sentencia de Ojos Bellos, un juicio totalmente virtual, y lo primero que publiqué ayer cuando salió la sentencia, vienen los recursos de apelación, y probablemente este juicio se va a caer por algunas circunstancias propias que se dieron en relación con la inmediatez. Y lo que decían los abogados, que no tenían ese acceso directo con su cliente, pero la realidad nos va a llevar a que en adelante, después de lo que hemos aprendido con esto, cambien el paradigma y esos prejuicios que teníamos de este tipo de justicia virtual. Sí, correcto. Don Jesús. Bueno, el ejemplo que manejaste vía personal, mi querida Helen, nos lleva a la postura de entrada
que mientras se tenga los actos presenciales, tal y como nos estaba indicando don Rafael, obviamente que el principio de objetividad procesal para el juzgador será trascendental. Un principio de congruencia, incluso con la descripción criminalística que tú nos narraste tan brevemente en un suceso que tuviste que recurrir a otra instancia por un acto incluso injusto de no valoración razonada de una actitud negligente o falta de cuidado del conductor, te llevó a perder tiempo, estar sujeta a proceso. Y lo más increíble o inconcebible, inconmensurablemente, de acuerdo a lo que señala Jeremías Bedja, no hay procesos y mucho menos empates en materia penal. No puede haber empates. Ese es uno de los grandes errores que se ha manejado incluso dogmáticamente. Pero bueno, yo pregunto, aquella persona que le dañaron su vehículo va a quedar contento de que tú pagas tu golpe y yo pago el mío. Y si me mutilaste una pierna, ¿cómo vas a hacer? ¿Me vas a dar una de tus piernas al estilo del juramento de las ordalias en la época hebrea? Digo, manejando una parte comparativa. Y bueno, este conjuego al que hace referencia don Rafael, evidentemente yo lo comparto. No es lo mismo leer un expediente frío de 1,000 o 5,000 hojas o de 10 tomos, como nos ha tocado resolver en asuntos sumamente delicados, y que conste, la ley te dice que lo debes hacer en 25 días, no importa que sean 15,000 hojas, tienes que resolverlo al estar presente. Yo vivo también y disfruto una audiencia, y incluso voy de invitado a escondidas, porque no me invitan los jueces, porque hago observaciones. Y una de las observaciones más interesantes es que un juez no debe de estar con el semblante frío, tiene que entrar en lo que decía Elias Newman, en esa escena formal de la descripción de un hecho posiblemente delictivo y de un nexo causal imputativo bajo un resultado funesto. Eso es lo importante que tiene que hacer el juez. Y bueno, yo solamente cumplimentaría esto. Hoy el abogado, el juez, el fiscal del siglo XXI debe entrar no en el catálogo de los principios, de los códigos que se han creado a nivel internacional, sino de un código humanista bajo la perspectiva de un derecho humano en donde o cuando estemos sujetos a un proceso, pues todos estemos evidentemente sujetos a esta interacción de corte judicial. Don Rafa, tal vez para terminar, porque ya nos quedan apenas 5 minutos, en 2 minutos, cuéntenos un poquito el libro que escribió usted precisamente, y don Jesús, ese libro que está escribiendo de juicios virtuales, ya adelantadísimo. Bueno, Helen, me va a dar la oportunidad de hacer una conclusión al final, ¿verdad? Pequeñita de lo que terminamos, porque don Jesús me trajo ahora con la última intervención el recuerdo de los principios de la conducta judicial de Bangalore con respecto a la función del juez en este caso. Helen, sí, le contaba a don Jesús fuera de líneas de que la pandemia trajo oportunidades para nosotros. Yo me he dedicado en mi vida a escribir articulitos pequeños para revistas y para los periódicos nacionales e internacionales, pero nunca, a pesar de que siempre he querido tener la oportunidad de hacer un libro. Conociendo a don Jesús, que me permitió prologar este impresionante libro sobre la presunción de inocencia, me dejó la semillita sembrada de decir, ¿por qué si hice un prólogo a un reconocido doctrinario a nivel mundial? ¿Por qué no puedo yo empezar ya a tratar de hacer eso? Y me puse de acuerdo con mi amigo Kendall Ruiz y hicimos un libro en una área del derecho que me gusta, y es el derecho procesal laboral, el derecho laboral, y creamos un librito que se llama Aspectos prácticos de la demanda laboral y su contestación, hecha para estudiantes, para abogados, para practicantes y para ver de manera práctica el derecho laboral en cuanto a contestar. Ya estamos con el segundo libro, que es la parte práctica del juicio laboral, con la audiencia y el juicio laboral,
Y don Jesús, estoy trabajando en un libro de Derecho Penal con un poco de experiencias de lo que ha sido mi vida en la materia penal, hablando del libro aquel de las confesiones de un penalista. Entonces estoy tratando de ver si ponemos algo ahí para hacer algo práctico, pero Helen, ya el libro pasó su primera edición. Hacemos una presentación el 31 de agosto a nivel latinoamericano. Va a hacerse una presentación virtual con México, Chile, Costa Rica, Paraguay. Nos ayuda la Alianza Internacional de Abogacía a hacer esa presentación. Fue prologado por el licenciado David Lara y por el doctor don Carlos Picado, y ya se agotó la primera edición. Bueno, don Jesús, muchas gracias. Ya se nos fue el tiempo. Es que mi compañero se tiene que ir para la casa. Muchas gracias. Un abrazo a todos y felicidades por esos libros y los que vienen. Helen, mi cariño y un abrazo virtual. Muchas gracias por los regalos, magistrado, muy amable. Chao. Don Rafa, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Los vamos a volver a invitar otro día porque este tema quedó pendiente. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado desde México, y a don Rafa desde Costa Rica. Gracias por haber estado en Todas y Algo Más. Buenas noches.